Vamos a leer la palabra del Señor y quiero que juntos podamos abrir las Sagradas Escrituras. En el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 26 al 27, el libro del profeta Ezequiel. Leemos en el capítulo 3 inicialmente versículo 26 y luego finalizamos en el 27. Si me lo pueden poner, juntos lo leemos y diga conmigo: y haré, diga conmigo, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. Quiero leer un salmo también. Vamos a leer un salmo. Queremos leer el salmo. Si me lo puede poner, por favor, el salmo. Aquí está. Diga conmigo, en el Salmo 83:1. Diga conmigo: oh Dios, no guardes silencio. Diga: no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Gracias, Señor. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Si me pueden colocar el tema, por favor, para que podamos tener la idea del tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Amén. Vamos a dejar que los niños se vayan a sus clases. Puede subir ordenadamente ahí con los maestros para que no suceda ningún accidente. Amén. Ok. ¿Me puede poner el tema? Léalo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios calla a veces? Quizás muchas veces nosotros como creyentes hemos experimentado eso, ¿no? Cuando Dios calla a veces, cuando hay un silencio, cuando nosotros más necesitamos. Pensamos que Dios no está trabajando en nuestras vidas. Y cuando leemos ese salmo que dice: por favor, Señor, no te calles, no te quedes en silencio, no te estés quieto. Es decir, te siento en mi vida como que tú ya no estás actuando, no estás obrando en mi vida. Y yo quiero traer varias respuestas a esos momentos de perplejidad, que no entendemos, pues, por qué a veces hay un silencio en el cielo, o así lo sentimos nosotros, o qué nos estará hablando Dios a través de ese silencio. Entonces vamos a desarrollar ese tema muy interesante. Y leí ese pasaje en Ezequiel inicialmente porque habla del profeta Ezequiel, ¿verdad? Bueno, un profeta es un portavoz, pues un hombre que habla, ¿verdad? Él representa a Dios aquí en la tierra y es un portavoz, un vocero de Dios aquí en la tierra. Habla en nombre de Dios aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que Dios le hizo pegar la lengua a su paladar de tal manera que él ya no pudo hablar. Y dice que Dios, es interesante esto, ¿no? Porque Dios hizo que se quedara mudo cuando leemos acerca de este pasaje, decimos el profeta a Ezequiel, le llamamos el profeta mudo. ¿Cómo puede haber un profeta mudo? Es como que dijéramos un cantante mudo, ¿verdad? O un predicador mudo. ¿Por qué quedó mudo? Entonces, cuando nosotros pensamos eso, porque cuando sentimos que hay en el cielo un silencio, ¿qué nos está diciendo Dios? Allí es una paradoja, ¿no?
Y estas son algunas preguntas que reflejan, ¿verdad?, frustración, dudas, y como que hay una aparente ausencia de Dios. Pero cuando Dios hace silencio, deberíamos también preguntarnos, ¿por qué Dios calla? A veces puede ser nuestro pecado el que hace que Dios calle, o puede que Dios esté trabajando con nuestro carácter. La paciencia, el ser más resilientes ante las pruebas de la vida, a ser más humildes, a ser más dependientes de Él, y entre otros rasgos del carácter que Dios quiere pulir en nosotros. Hay muchas áreas. O también Dios, ¿verdad?, en su soberanía, en su omnisciencia, tiene razones que nosotros no somos capaces de comprender y que todavía no nos ha explicado a nosotros. Pero vamos a ir en este momento dándoles a ustedes una idea, porque lo que usted se pregunta en este momento, ¿por qué Dios calla a veces? La siguiente pregunta sería, ¿será que solo me pasa a mí esto? Pero quiero decirle que no solamente le pasa a un creyente ordinario, sino que nos pasa aún a los hombres que puedan ser más ungidos, aún a hombres que pudiéramos pensar que están más cerca de Dios. Pasamos desiertos a veces, pasamos a veces esos momentos de soledad en las cuales nos sentimos como Jesús en un momento le dijo a su padre, ¿verdad?, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando Jesús le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado?, el cielo se oscureció y no hubo una respuesta. Hay muchas preguntas, ¿no? También Pablo, la Biblia dice que él rogó 3 veces. Cuando un judío decía que él rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón que le estaba atormentando en su carne, y que dice que no tenía respuesta. Por eso él tuvo que orar hasta, podríamos decir, hasta el máximo. Es decir, número 3 es como orar hasta que quedé cansado, hasta agoté todas mis fuerzas orando, y Dios no me contestaba. Hasta que Dios le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y de lo que se trataba allí es que Dios estaba tratando con Pablo. Si queremos una respuesta de ese momento, ¿no?, que estaba pasando Pablo, de ese aguijón en su carne, es que Dios lo había exaltado tanto a este hombre de Dios con visiones, revelaciones, que Dios tuvo que de alguna manera mandarle como un aguijón para desinflar su ego, su orgullo, ¿no? Entonces Dios estaba tratando con él en este caso que hablamos. También la Biblia habla de otros hombres que también pasaron esos momentos tan difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar ese lenguaje del silencio? En el caso del libro de Ezequiel, la razón que leímos ahí es que el pueblo se había vuelto rebelde. Yo te estoy dando respuestas porque, hermano, esto nos puede llevar hasta una decepción, un trauma religioso, el decir, wow, ya hace ratos que Dios no me habla, yo siento que me ha abandonado. Así nos sentimos a veces muchos cristianos, ¿no? Pero el Señor nos está enseñando hasta esos momentos a depender de la fe y no de lo que sentimos, vemos. Como que hasta ahí Dios nos está mostrando a valorar su compañía, su relación, porque de otra manera nosotros no podemos valorar. Cuando decimos Dios está conmigo, no, me siento contento, pero a veces como que nos descuidamos o vemos con indiferencia a Dios. Entonces como que hay esos momentos en los que Dios nos enseña a valorar nuevamente eso. Pero en el caso de Ezequiel, ¿por qué razón Dios enmudeció al profeta, no? ¿Por qué Dios cayó? Hizo callar a ese profeta, y era una forma que él estaba hablando al pueblo. Es decir, ustedes no están recibiendo la palabra a través del profeta que yo les envié. Ustedes están rechazando la palabra, son rebeldes. Y entonces él estaba encarando al pueblo, ¿no?, que por eso Dios había dejado de hablarles. Amén. Entonces esas son razones, porque ustedes son casa rebelde
y que no están escuchando ni llevando la palabra. Entonces, a veces la primera pregunta sería: ¿por qué Dios ya no me está hablando? Pudiera ser porque Él te habla, pero tú estás desoyendo y no le estás obedeciendo lo que ya te mandó. En una ocasión a mí me pasó eso. Yo le dije: Señor, ¿por qué me has dejado de hablar? Y el Señor me dijo: ¿ya hiciste lo que te dije primero? O sea, si no has hecho eso que te dije primero, ¿por qué querés que te siga hablando? ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, el silencio también es una forma de interpretar que necesitamos reflexionar en nuestra vida si estamos tomando en cuenta la voz de Dios, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me llamó la atención también. Es los 30 minutos de silencio que hubo en el cielo en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe usted que en los salmos que leemos en la Biblia, en los cánticos del Antiguo Testamento, hay una parte que usted lee ahí en los salmos? Anótelo, dice Selah. Y la palabra Selah es pausa, es un momento de silencio. Porque en adoración y en todo momento debe haber un momento de que lo que estás cantando, reflexiónalo, medítalo, lo que estás diciendo. Quédate en un silencio y medita en tu vida un momento. Apaga los ruidos internos de tu vida, de tu corazón, que no dejan que Dios te hable. Entonces esos son momentos de pausa. Entonces, este silencio de media hora en el cielo, en Apocalipsis 8:1 dice: y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, esta es mi interpretación, ¿no? Que eso fue como una invitación solemne a reflexionar. O sea, no solamente Dios, sino que los ángeles y todo mundo nos llama a Dios a reflexionar por media hora, ¿no? Sobre los juicios de Dios y la gran tribulación que se avecina sobre el planeta Tierra. Amén. Otra cosa que Dios me mostró en ese pasaje del silencio de 30 minutos o media hora es que esa pausa, porque cuando se abrió el sello, en ese momento que se estaba desatando el sello, eran los sellos de los juicios de la ira de Dios, ¿no? Que venían a caer sobre la tierra, y cada sello que se abre venía un juicio todavía peor, una calamidad, catástrofe sobre la tierra, ¿no? Pero eso era como ese momento, como decir: Dios, yo no estoy apresurado a castigar este mundo, sino que les he dado un tiempo de paciencia, de misericordia, para que ustedes se arrepientan. Es decir, esa media hora es que yo no estoy como sobre el hombre, me estoy qué sé yo, tomando el juicio como con odio, sino que yo deseo más bien que los hombres procedan al arrepentimiento. Amén. Que reflexionemos, es un momento de reflexión, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando no había quien abriera esos sellos, dice que Juan el Bautista también lloró, se puso a llorar, porque no había alguien digno de abrir esos sellos. Pero una vez se abre, wow, siento la presencia de Dios aquí. Viene y ya se aproxima la ira de Dios, pero esos son 30 minutos. Amados hermanos, la venida de Cristo está eminente, está pronto. Está pronta la venida del Señor. Es tiempo que la iglesia también se detenga a meditar, a reflexionar, amén, sobre lo que viene sobre esta tierra. Más adelante vamos a hablar algunos temas sobre la venida de Cristo, pero yo quiero compartirles a ustedes esto. Ok. También voy a hablar de los 400 años que hubo en la tierra de silencio. Dios dejó de hablar. ¿Cuántos sabían que el último profeta del Antiguo Testamento que habló en nombre de Dios aquí en la tierra fue quién? Fuerte, fuerte. ¿Cuál fue el último profeta que Dios envió en la tierra? A Malaquías. Y luego de allí transcurrieron 400 años en que Dios no habló, hasta que vino el profeta Juan el Bautista. Entonces Dios volvió a hablar. Amén.
Entonces, hasta ese momento Dios volvió a hablar. Pero yo quiero hablar acerca de eso, ¿no? El sentirse que Dios no nos habla. En el San Mateo 4:4 dice: ¿por qué es que nosotros sentimos que necesitamos que Dios nos hable? Mateo 4:4, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estaba diciendo ahí Jesús es que, wow, no sé, el sonido me está molestando, que cuando nosotros en realidad necesitamos como el alimento físico, ¿no? Nuestro cuerpo físico, póngame atención, nuestro cuerpo físico necesita, ¿verdad? Para sobrevivir en esta tierra necesita agua, necesita oxígeno, necesita alimento. Pero nuestra alma, nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para sobrevivir en esta tierra, si no nos morimos. Por eso es que cuando Jesús estaba predicando y la gente se ofendió cuando Jesús predicaba, y algunos se fueron enojados, ofendidos, pero Jesús dijo a los discípulos: si ustedes quieren, váyanse también. Pero Pedro le dijo: Señor, un momento, no nos iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que nos sostienen, que nos fortalecen, nos dan vida. Entonces necesitamos nosotros oír la voz de Dios. Ahora, ¿a dónde iremos?, le dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, el Señor también habló a través del libro de Amós de que vienen sobre la tierra momentos en que la gente va a sentir un hambre. Dice Amós 8:11: vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Por favor, hermano, si usted tiene a alguien o un pastor, un hombre que le hable la palabra del Señor, usted tiene esa bendición, valórela. Sabe que a veces hay gente que viene aquí de visita a la iglesia y dicen: valoren a ese hombre de Dios que tienen ustedes. Nosotros quisiéramos tener esa palabra, pero a veces nosotros tenemos esa palabra y nos quedamos en la casa viendo un partido de fútbol, o nos vamos de vacación y no venimos a escuchar la palabra. Pero el Señor dice que viene a la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. ¿Se imagina usted los que se queden después de la gran tribulación? Ya no habrá iglesia, porque la iglesia se fue con el Señor. Y los que se queden aquí van a decir: yo tuve oportunidad de ir a una iglesia, me invitaron, pero ahora yo necesito la palabra del Señor y no hay quien me predique. Nosotros deberíamos de estar atentos, valorando la palabra del Señor, porque van a venir tiempos de gran hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra, de oír la palabra. Y no habrá usted un lugar donde pueda oír esa palabra. Y qué horrible es eso. Una palabra, ¿por qué es tan preciosa la palabra? Hay un hombre que le dijo a Jesús, el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres a mi techo, a mi casa, porque yo soy pecador. Solamente basta que tú digas la palabra y mi siervo sanará. Una palabra de Dios, hermano, puede sanarnos. Valore, solo una palabra de Dios puede traer una respuesta a tu vida. Amén. Aleluya. Imagínese cuando estaba orando Pablo, y hasta que Dios le habló y le dijo: mire, palabras bien cortas. Le dijo, ¿cómo le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso, wow, lo liberó. Amén. Entonces, una palabra de Dios, valórala, recíbela. Y te voy a decir que hay un tiempo en que Dios también dejó de hablar. Esto está en el libro de 1 de Samuel 3:1. La Biblia habla de que en estos tiempos, dice que escaseó, en aquellos días escaseó la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Qué triste es, hermano, que usted puede ir a muchas iglesias, pero va a haber gente, hermano, que no está hablando la palabra del Señor. Están solo sosteniendo a la gente, hablando mal de otros pastores, de otras iglesias,
o solo es un grito, pero no están enseñando la palabra que sostiene. Y aquí lo que pasaba en este tiempo del profeta Samuel dice que escaseaba la visión y Dios no hablaba con frecuencia. Y uno pregunta es, ¿por qué Dios no quería hablar ni habían visiones? ¿Por qué Dios ya no hablaba? Y era lo mismo, porque la Biblia habla de que el profeta Elí, el sacerdote Elí, tenía unos hijos que eran desobedientes, que se acostaban con mujeres en el templo y tomaban las ofrendas, ¿verdad?, del templo, robaban. Y Dios le había hablado al sacerdote Elí y le dijo: reprende a tus hijos, ¿verdad? Porque no es bueno lo que ellos están haciendo ante el pueblo. Pero el profeta Elí vio con menosprecio la palabra y no obedeció. Y entonces Dios dijo: no les vuelvo a hablar ya. Estos no quieren oír mi palabra. Entonces, muchas veces puede ser eso, porque Dios a veces nos deja de hablar. Pero la Biblia dice que, y ahí vamos a ir entrando en el tema, ¿no?, que en ese tiempo que escaseó la palabra por desobediencia y por tolerar el pecado, Dios volvió a manifestarse a Samuel por la palabra de Dios. Entonces Samuel fue otra persona. Dice que cuando Dios comenzó a hablarle, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Lo que significa eso es que usted no viene a perder su tiempo a la iglesia. No dejará caer a tierra las palabras. Es que todo lo que el pastor te enseña, lo que oyes, la palabra, lo que Dios te dice, usted lo atesora, lo guarda y dice: sí, eso sí es para llevarlo a mi vida y aplicarlo, ¿no? Pero dejar a caer a tierra es que usted viene por gusto, porque no está poniendo atención, o se levanta, se sale y no le importa la palabra. Pero Samuel le dijo al Señor: heme aquí, tu siervo oye. Estoy listo para oír, Señor. Heme aquí, tu siervo está atento para oírte. Y desde ese momento dice que Dios dijo: ya hay alguien, encontré a alguien que sí tiene reverencia a mi palabra y quiere oírme, que valora mi palabra. Entonces Dios volvió, dice, a manifestarse a Israel, y volvió Dios a aparecerse y a manifestar y a hablar al pueblo de Dios. Así que, hermano, es muy importante la demanda del pueblo. Es decir, usted venga con hambre, no se venga a dormir a la iglesia, ¿no? Amén. Venga a los primeros asientos a recibir. Amén. Uno debe ser así como los cristianos que van a los primeros asientos. Mire, va a venir un tiempo que se va a llenar esta iglesia, y eso yo lo voy a ver con mis ojos. Que cuando venga usted, ya su asiento ya no va a estar, y va a tener que esperar un segundo servicio, porque no van a llenar, no va a caber. Así que valore desde ya. Amén. Y ya tenga su asiento ahí adelante. Gloria a Dios. ¿Está conmigo en esta hora? Bien, vamos a ir entrando ya en el tema. Dios es especialista en hablar a través del lenguaje del silencio. Cuando Dios hace silencio, parece que Él no está prestando atención, o no nos escucha, o como que nos está ignorando aparentemente. Pero y pensamos que Dios no está haciendo nada a favor nuestro, pero es todo lo contrario. Dios habla a través de su silencio. El silencio de Dios, detrás de ese silencio hay un mensaje oculto que hay que interpretar. Dios quizás tiene más elocuencia el silencio. ¿Sabían ustedes? Muchas veces el silencio es elocuente. Saben que en una entrevista muy importante, el entrevistador le hacía una pregunta a una persona, y saben que el hombre se quedó así, como frisado, y hasta cerró sus labios. Y él le volvía a preguntar: pero te estoy preguntando esto. Y él decía. Y sabe que esa fue la entrevista más viral y comentada que hubo, porque ese hombre con su silencio estaba diciendo todo lo que muchos no se atrevían a decir, pero lo dijo sin palabras. Amén. Ok, bien.
Esto es como una respuesta para que tú sientas que el momento que estás viviendo es tu interpretación, pero no es la interpretación de Dios. Ahora, vamos a entrar, ¿de qué maneras habla Dios y con qué frecuencia? ¿Cómo se comunica Dios? Bueno, primero, ¿sabían ustedes que una de las razones también, pónganme atención aquí, una de las razones por qué Dios no hablaba en ese tiempo es porque Samuel dice que él no conocía a Dios, ni tampoco él había recibido la revelación de la palabra de Dios. Y ahí es otro problema, hermano, es de que mucha gente dice, háblame Dios, pero no saben cómo Dios habla. Algunos creen que Dios les va a hablar así como en los 10 mandamientos: Moisés manda que el pueblo vaya sobre las aguas. Y quieren oír eso. Si Dios me habla, entonces yo voy a hacer. Pero usted no entiende a veces cómo Dios habla. Y sabe que Dios le hablaba a Samuel cuando él estaba dormido. Él era un niño, pero le decía Samuel, y le estaba hablando Samuel. Y él salía corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le decía: ¿para qué me llamaste? Aquí estoy. Pero él decía: muchacho, ¿qué comiste? Porque yo no te he llamado para nada. Amén. Y volvió como 3 veces. Y a la última le dijo: ¿sabes qué? Dios te está hablando. Y cuando Él te hable, dile: Señor, heme aquí, que tu siervo oye. Wow. Entonces la cuestión es que nosotros no sabemos oír. Ese es el problema. Ahora, ya les dije varias razones: desobediencia, que oímos que Dios nos habla algo y no lo hacemos, desobedecemos, no estamos valorando la palabra. Muchas razones por las cuales Dios te deja de hablar. Pero bien, vamos a ver en Hebreos 1:1, si me lo ponen ahí, Hebreos 1:1, porque hay mucha gente que piensa que como que Dios no habla en este tiempo, como que Dios es mudo, pero no es así. Dios habla. Vamos a ver, mire lo que dice Dios. Diga conmigo fuerte: Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? ¿Alguna vez? No, diga muchas veces. A Él le gusta hablar. Lo que pasa es que nosotros no lo oímos. Diga: Él habla muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Esta es una forma. Y luego, ¿qué dice? Y ahora, en este tiempo, siguiente versículo, en estos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Amén. De gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que ahora quien nos habla es Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Cristo. Él nos está hablando. Pero vamos a ver por qué medio Dios habla. Yo tuve que aprender esto, hermano. No se preocupe que cuesta, no es fácil también aprender a saber cómo habla Dios, porque habla de muchas maneras. ¿De qué maneras? ¿Está conmigo? Dios habla muchas veces. Diga: Dios habla muchas veces. O sea, Dios nunca está callado. Él nos está hablando, pero habla de muchas maneras. Diga: muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros somos tercos, no oímos. Ok, está conmigo. Primero, vamos a ir. Número 1, diga número 1. La palabra de Dios escrita. A eso se le llama logos. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Aquí tenemos el testimonio de Dios. Esta palabra, cuando la hablamos, yo la estoy predicando, es rema, es palabra viva. ¿Ok? Y luego está la revelación de la palabra. Amén. Que la palabra de Dios no se puede entender en la mente natural, sino que por discernimiento del Espíritu Santo, por revelación. Ahora, número 2, a través de su creación. Diga: Dios a través de su creación.
Esta era una gran pregunta que alguien hacía, pastor, pero mire, ¿y qué va a pasar con los indígenas que viven en lugares remotos, donde no les ha llegado el evangelio, que todavía la civilización, están lejos de la civilización? ¿Cómo los va a juzgar Dios que ellos no creyeron en Jesucristo o en Dios? Ellos no, nadie les predicó. Entonces, ¿en qué va a quedar eso? Pero en el libro de Romanos dice que la existencia de Dios se deja ver por medio de su creación. Ahora, la creación somos nosotros también. ¿Sabía usted que en el ser humano, no importa en qué región del mundo, hasta en una isla puedes estar y jamás haber oído de la palabra de Dios, pero todos sabemos que existe un Dios? Porque hay un ADN de información, un código de información que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Eso es lo que los ateos no pueden explicar. Que ¿por qué existe la moral? ¿De dónde viene? ¿Quién te dice qué es bueno y qué es malo? Eso no es algo que es de la naturaleza física. Esto es algo espiritual, ético. Entonces, ¿cómo puedes saber qué es bueno o qué es malo? O que Dios existe. No es una idea que te metieron, sino que Dios existe. Amén. Y lo saben hasta las tribus más remotas. Pero luego viene otro aspecto, ¿y cómo puedo saber que ese Dios existe? Solo basta mirar las estrellas y el cielo. Digo, bueno, aquí tuvo que haber alguien que lo hizo. Amén. Así que yo no creo en una explosión, en un Big Bang, y que de repente apareció todo hecho, ¿verdad? No. Entonces Dios a través de la creación nos habla. Entonces a cada uno no podrá decir, yo no sabía que existía Dios. No te hagas el tonto, porque yo te puse dentro de ti ese código de valores y te puse la conciencia del bien y del mal. Amén. Ahora, luego está el número 3. Dios nos habla a través del cuerpo de Cristo. Están los 5 ministerios y están los dones espirituales, ¿verdad? Vamos a añadir allí los 5 ministerios. Es a través de los pastores, de los apóstoles, de los maestros, de los evangelistas. Dios nos habla a través de los profetas también. Dios puede hablarnos también a través de los dones espirituales, es decir, los dones de palabra, de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Dios nos puede hablar a través de todos esos dones. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Perdonen que a mí me gusta enseñar. Yo sé que hay mucha gente dice, el pastor, no, yo quiero un pastor así de esos avivados que gritan y que pegan en el púlpito. No soy yo así. No puedo cambiar porque así me hizo Dios. Pero ¿le gusta a usted aprender? Amén. Bueno, si usted se siente bien así, eso es lo que usted va a recibir. Ok. Y admiro a los hombres que son también así fervorosos, fervientes, ¿verdad? Para predicar, también los admiro. Dios tiene de todo en el cuerpo de Cristo. Vamos al número 4. Diga conmigo, los ángeles. Eso, mensajero, diga. Porque yo estoy haciendo haciendo una redundancia aquí, porque la palabra ángel significa mensajero. Pero yo lo estoy haciendo para poder que usted lo pueda parafrasear. Diga, Dios manda ángeles. En la palabra de Dios habla constantemente que muchos hombres recibieron, ¿verdad?, mensajes de Dios a través de ángeles, mensajeros, valga la redundancia otra vez. Amén. Dios habla a través de ángeles. Y luego dijimos 1, 2, 3, 4, 5 a través de, diga conmigo, aquí sí ponga atención a lo que yo digo. Todo eso lo aprendí por experiencia de aprender a oír la voz de Dios. Diga conmigo, a través de oír y ver la voz de Dios. ¿Qué le parece esto? ¿No le encaja? Ok. Cuando Dios habla a Jeremías, le dice: ¿quién estuvo en mi secreto y oyó
y vio mi palabra. Es decir, que la palabra de Dios no solamente estés esperando que Dios te va a hablar a través de voz audible, sino a través de ver. Amén. En el libro de Habacuc también dice que él buscó al Señor, dice, para ver lo que se me dirá. ¿Cómo es eso? Voy a ver lo que Dios me va a decir. Es decir, Dios te puede hablar no solamente por palabra, sino que también te puede hablar por figuras, imágenes, sueños. Ahí ya vamos entrando en eso. En este es después de oír y ver la voz de Dios, es sueños. Diga sueños, pero no del sueño que le da a usted, reprenda eso, ¿no? Diga sueños, visiones y figuras. Fíjese, lo voy a decir muy diferente a imágenes, porque es muy diferente. Figuras, diga, Dios habló por sueños, visiones y figuras. Amén. Por ejemplo, Dios te puede estar mostrando a ti una figura de algo y tú no sabes qué es, ¿verdad? Es una figura. Puede ser de un animal, una planta o un astro, cualquier cosa. Puede ser una figura o un objeto. Amén. Por ejemplo, en la Biblia vemos muchas cosas. Por ejemplo, de un profeta que vio un canastillo lleno de pan, ¿verdad? De frutas. O aquel que le reveló el sueño a José, ¿verdad? Que dice que soñó y que vio en un canasto en su cabeza, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tenía el canasto? Ajá, ajá, ok. Bien, entonces, ¿había una interpretación detrás de eso, sí o no? Bien, ok. Ahora viene el siguiente, y usted no sabía todo esto. Imagine todo de formas que Dios habla. Es a través de su espíritu a nuestro espíritu. De su espíritu a nuestro espíritu. A través de imágenes, a través de fluir de pensamientos espontáneos, que tú dices, inmediatamente detectas, es que esto no estaba en mi cabeza. Tú sabes cuando Dios te está hablando porque lo sabes. ¿Y cómo dicen eso? Que sabes que lo sabes. O sea, estás seguro, ¿no? Es que tú sabes cuándo es tu imaginación, tu pensamiento y cuándo es que Dios te habló. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben diferenciar ya eso? Levante la mano los que saben diferenciar ya eso. Por supuesto que el diablo habla tu mente también, pero el diablo te va a mandar temor, culpa, te va a mandar muchas cosas malas, pero Dios te va a hablar siempre cosas buenas, que van a traer paz a tu espíritu. Diga, todo esto usted debería de preguntarme, ¿qué es eso, pastor? Fluir de pensamientos espontáneos, impresiones. Todo esto, ¿verdad? Adentro, aquí en nuestro espíritu, en el centro de nuestro ser. Sonidos, sensaciones. Amén. Sensaciones. Voy con otro. Es encuentros cara a cara con Dios. Y ahora voy con el último de lo que estoy hablando este día. Diga conmigo, el lenguaje del silencio. Que ese no lo sabía usted, el lenguaje del silencio. Ahora, se lo voy a presentar ahorita como a través del lenguaje del silencio. Lo primero es, vamos a leer Sofonías 3:17. ¿Cuántos anotaron todas estas formas en que Dios habla? Bien. Sofonías 3:17, leamos y dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, y diga conmigo, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Dios calla por amor,
Los silencios de Dios no significan ausencia. El silencio expresa mejor los sentimientos que las palabras, porque el que mucho habla, poco siente. Entonces dice que Dios calla de amor. Qué linda estas palabras. Dice, Dios calla, ¿qué? Callará de amor. Dice que Él está sobre nosotros y se regocija, y Él está allí en medio de ti, dice, poderoso, y Él va a salvar, Él te va a ayudar, y se goza sobre ti con alegría. Él está alegre, pero también Él calla del amor que Él siente por ti. Ahora, el diablo te va a decir, Dios te abandonó, pero Dios dice, no, Él está sobre ti, en medio de ti, poderoso. Amén. Y Él va a salvar. Ahora, ¿por qué en este momento que Dios está enseñando nos está enseñando a nosotros? Es enseñarnos a depender más de Él, aprender a valorar su compañía y aprender a vivir en el desierto por fe y no por vista. Yo he sentido momentos que Dios no me habla y no lo siento, pero esos desiertos son necesarios. Cuando no puedes escuchar a Dios, descubrirás que Él ha confiado en ti de la manera más íntima posible, con un silencio absoluto. No es un silencio de desesperación, sino de placer. Cuando te sientes completamente cómodo con una persona, estamos hablando de amigos, no una persona que tú amas. Tú te sientes completamente cómodo con una persona y es posible sentarse juntos en una habitación. Puede ser novio, novia, esposa o un amigo. Se pueden sentar juntos en una habitación sin decir una sola palabra, pero disfrutan de su compañía. Y eso es una forma de expresar amor también. Amén. Gloria a Dios. Calladito se ve mejor usted. Amén. A veces el silencio, alguien dijo esta frase, el silencio hiere menos y muestra más misericordia, perdón y compasión que las palabras, ¿sí o no? Gloria a Dios. Amén. A veces no dije, yo quisiera que mi esposo mejor no se callara, ¿no? Mi esposa, calladito se ve mejor. ¿Sí o no? Ok. Ahora, Oseas 2:14. Mira lo que Dios tiene que hacer. Ya voy a entrando y voy a ir finalizando. Oseas 2:14 dice, pero he aquí, está hablando del pueblo de Israel, de su pueblo, ¿no? He aquí, diga conmigo, he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y allí en el desierto hablaré a su corazón. Muchas veces Dios nos tiene que llevar a un desierto. ¿Qué hay en un desierto, hermano? Hay un silencio absoluto. Y a veces Dios nos quiere llevar lejos del bullicio, lejos de todo, ¿verdad? Decir ya, o sea, no te quiere ver en los conciertos de merengue o terengo, ¿cómo se llama eso? Conciertos de rap, ¿o cómo le llaman? Reggaetón, ese, terengo, reggaetón. Que dicen tantas palabras horribles, ¿no? Entonces pues la gente anda demasiado ahí en todo el bullicio, pero Dios dice, yo te quiero llevar al desierto. Yo quisiera que un día estuvieras en el desierto, porque tengo el deseo, dice Dios, de hablarte a tu corazón, porque te estoy hablando, pero estoy hablando a tu cabeza, no me estás escuchando, pero quiero hablarte a tu corazón. Entonces vamos a ver esto, la quietud reflexiva e introspectiva. Dios no puede atravesar hasta nuestro interior cuando estamos atados y oprimidos en nuestras emociones, estresados. No podemos recibir ni oír su voz si nuestra mente está preocupada, angustiada. Necesitamos ese lugar de silencio, de serenidad, ¿verdad? Dios es espíritu y la mucha actividad de la carne, el ruido caótico de nuestra carne le impide atravesar hasta nuestro interior, al espíritu. Cuando acallamos los ruidos internos del alma, esa quietud le permite al Espíritu Santo trabajar en nosotros. La quietud es la puerta a través de la cual Dios atraviesa nuestra carne a las emociones, ¿verdad? Y atraviesa la carne, las emociones, y entramos a un nivel del espíritu más profundo en Dios. Amén. En otras palabras, Dios quiere hablarte a tu corazón desde hace mucho tiempo. Amén. Dios quiere hablarte a tu corazón, a tu interior. Quiere hablar contigo.
a tu interior. Muchas veces está buscando esa oportunidad de hablarte. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a ir terminando. Ahora vamos a ir a otra faceta del silencio. Salmo 37:7. Y aquí vamos a ir ya. Dice, diga conmigo, mira lo que Dios está diciéndote. Dios te está diciendo, ¿por qué no te callas? Dice, guarda, ¿qué? Quiet. Guarda silencio ante quién y espera en él. Es decir, cuando aprendes a silenciarte, no te vas a alterar. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Amén. Vamos a ir a este nivel también. Ok. Guarda silencio. Para mí eso fue muy difícil, sobre todo los hispanos que hablamos hasta los codos, ¿no? ¿Saben ustedes que los hispanos para decir una cosa damos un montón de rodeos, ¿va? Pero en el inglés no, cada día se está contractando más las oraciones, ¿sí o no? De decir en pocas palabras más cosas, ¿no? Pero nosotros los hispanos no, que mire que yo primero fui a dar una gran vuelta, hermano, para ir a decir una cosa, ¿va? Entonces Dios dice, hasta que te calles y hagas silencio, tú déjame hablar. Amén. Déjame hacer la obra en tu vida, porque tú estás muy alterado. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver. Lo que yo he puesto aquí es algo que sucedió en mi vida, ¿no? El silencio precede a un mover del espíritu. Hay cristianos que creen que entre más ruido y emotividad hay más poder. Y hay personas que son muy ruidosas sin mucha demostración del espíritu. Este es un secreto sobrenatural, entrar en la gloria, ¿verdad? En esa esfera de estar en el espíritu y tener que liberarte de la carne solo para calmarte y aquietar tu alma y esperar en silencio al Señor. Cuando, vamos a ver, entre más activo estoy yo, luchando, hablando, gritando con mi propia fuerza y agresividad, esto bloquea al Espíritu Santo. Solo cuando callamos en ese lugar de silencio nos damos cuenta de nuestro caos interno y la tormenta interna y las emociones tóxicas y temores que cruzan en nuestra mente y los afanes y responsabilidades y cosas que tenemos en la vida. Hasta ahí nos damos cuenta en ese momento de silencio, ¿sí o no? Si yo les dijera a ustedes, pónganme atención, yo quisiera hacerles pero no lo voy a hacer, no se preocupen. No se preocupen. Pero saben que Dios me puso y un día me dijo, tienes que hacer esto para que la gente vea. Yo me puedo quedar en este momento en silencio. Cesa tu actividad, todo. Déjame así, a mí hacer todo. Quédate así, confía en mí. Que tú quieres hacer las cosas. Estás muy alterado. Déjame a mí obrar. Y les
Pero este silencio es el que muchas personas necesitan. Amén. Solo quédese así, en silencio, delante del Señor. No haga nada. Padre, toca a esas vidas. Toca a las personas. Señor, ahora yo voy a dejar mi carne, mi actividad, mi carne, mis emociones a un lado. Espíritu Santo, soberanamente muévete tú y toca a las personas ahí en su asiento donde están, que necesitan paz, que están estresados, angustiados, muchos con grandes problemas, depresión. Tócalos. Muévete tú, Señor, en este momento. Solo este momento, al estar en silencio, me he dado cuenta cuán caótica está mi vida, cuántas emociones tóxicas tengo, cuánta preocupación. Wow, cuánto tengo que descargar y dejarte a ti obrar. Espíritu Santo, perdóname porque yo te he bloqueado la puerta de entrada a mi espíritu. El Señor te quiere llevar a un desierto y dice: allí te hablaré a tu corazón la respuesta a lo que tú estás necesitando. Porque allí en el desierto no estarás distraído, solo oirás mi voz. Mis palabras llegarán a tu corazón, a tu interior. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo aprendí que Dios hace más cuando tú haces menos en la carne, y Dios se puede mover más tocando las vidas, sanando, liberando, obrando sobre las vidas. Y en este momento que nosotros nos aquietamos, Dios está obrando. Dios, el silencio de Dios no es ausencia, es Dios trabajando, es Dios obrando en tu vida. Aleluya. Él está llevando. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias. Rebandarama sheketereba. Rica maende. Dios me enseñó algo, el sonido del silencio. Pastor, ¿tiene sonido el silencio? Sí. Cuando Dios le dijo a Elías: cuando oigas ese silbido apacible, ahí estoy yo, ahí me estoy moviendo. No estoy en el fuego, no estoy en el temblor, estoy en ese silbido apenas perceptible. Me estoy moviendo, estoy obrando en tu vida. Tú no lo ves, pero está ahí. Déjate tocar en este momento por su espíritu. Deja la actividad de la carne y dale lugar al espíritu. Rabashakama endereki ando robo shekemana rebaja kama ende. Cuando Elías estaba con su cabeza en medio de sus rodillas, le dice al rey: yo oigo el sonido de una gran lluvia que viene grande. Y el rey dijo: yo no oigo nada. Pero en el silencio tú puedes oír las cosas que vienen. Viene una bendición, viene una lluvia de bendición, de abundancia. Se puede oír ya el sonido que viene una lluvia, viene un derramar. Pero tienes que oírlo en el espíritu, donde nadie oye con los oídos físicos, sino en el espíritu. Yo oigo que viene para la iglesia atmósfera,
un movimiento del Espíritu Santo grande, sin precedente. Y carabasharamanda, yo puedo oír ya el sonido del Espíritu que sopla sobre esta iglesia. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Aleluya. El Señor le dijo a David cuando le preguntó que iba a ir a la guerra contra los enemigos, Él le dijo: yo te voy a dar la señal cuando tú vas a atacar, cuando oigas sobre las copas de los árboles, de las balsameras, que marcha un ejército. Pero ese ejército era un ejército de ángeles en el mundo invisible espiritual, pero él lo pudo oír. Él pudo oír el marchar de los ángeles, porque él estaba en el silencio, oyendo lo que no se oye con los oídos, ni se ve con los ojos, sino en el mundo del espíritu. Hay un marchar de Dios. Ha enviado su ejército de ángeles, y tú no estás solo batallando en esta batalla. Dios ha enviado su ejército y vienen sobre la copa de esos árboles. Viene el marchar de esos ángeles sobre esta iglesia. Nosotros estamos protegidos y bendecidos por la presencia de Dios y ángeles que hay en este lugar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Dios te habla de muchas maneras. Gracias. Dios le habló a Jeremías en el taller del alfarero, y como se le echó a perder la masa de aquella arcilla del alfarero, aquel jarrón se echó a perder. El Señor dijo: yo puedo restaurarte, aunque tu vida está hecha en pedazos. Dios te puede hablar, pero nosotros estamos muy agitados, no estamos escuchándole. Él está aquí, su presencia está aquí. Gracias, Señor. Padre, trae un pueblo que venga con hambre de oír tu palabra, Señor. Padre, pon ese favor y esa gracia en este lugar. Trae a esas personas correctas, con un corazón, Señor, que pueda alinearse a la visión de esta iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Yo voy a hacer un llamado si habrá alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo. Quizás Dios te ha estado hablando, pero tú has cerrado tu oído y lo has ignorado. Más bien, te ha estado llamando y tú lo has ignorado y has dicho no. Pero en este día tú quieres responder a su llamado. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, levante su mano derecha. Si hay alguien que dice: yo quiero recibir a Jesús, levante su mano en esta hora y póngase de pie. Vamos a orar por ti. Amén. Gracias, Jesús. Creo que Dios ha hablado a muchas vidas. ¿A cuántos Dios les habló en esta hora? Amén. ¿A cuántos Dios les habló en esta hora? Amén. Vamos a dejar hasta ahí el estudio. Y quiero también que las personas que están conectadas a través de YouTube puedan recibir también, que Dios active sus sentidos espirituales para poder oír la palabra de Dios, cómo Dios habla de muchas formas, que puedan escuchar, estar con los radares abiertos para poder oír lo que Dios está diciendo en el cielo sobre tu vida, que Dios puedas oír su voz claramente. Y también a este pueblo, que Dios pueda darle esa habilidad. Creo que a una persona que Dios no le habla, creo que vive en la incertidumbre, en la desesperanza, en la duda. Pero si Dios te habla, tienes una palabra de seguridad en tu vida, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ponga más demanda cuando venga a la iglesia. Dice: háblame, Señor, a través del pastor.
sabe que cambié como 3 mensajes para llegar a este. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque era eso lo que usted necesitaba. Amén. Alguien tal vez oró y dijo eso. Amén. Yo oigo a un hermano de la intercesión que siempre dice: Señor, que el pastor este día domingo no tire balas, sino misiles que atraviesen el corazón, que toquen la vida. Entonces el Señor le oye a ese hermano, pues. Amén. Porque son misiles los que envía el Señor, ¿no? ¿Sí o no? Al corazón, no son balas, pues, sino que penetran, amén, como rayos láser, ¿verdad? Ok. Dios les bendiga a todos en esta hora.